Volvemos a la tertulia de este miércoles, que es 11 de septiembre del 2019. Estamos con Elena Grauert, Edgardo Rubianes, Hernán Bonilla y Oenir Sartú. La oposición cuestionó las medidas para estimular la inversión que fueron presentadas este lunes por el Ministerio de Economía. El expresidente Julio María Sanguinetti sostuvo ayer, hablando en Fraiventos, que los anuncios son insuficientes. La primera lectura es que estamos tratando una enfermedad grave con aspirinas. Los sectores productivos del país están muy mal. Más allá del tema macroeconómico que se habla, PBI, crecimiento, etcétera, cuando uno va sector por sector, se encuentra enormes dificultades en todos los sectores productivos del país. Cualquiera que se elija, de la agropecuaria, del comercio, de la industria, estamos en una situación realmente muy compleja. En tanto, el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, opinó que el gobierno no reaccionó cuando los sectores productivos advirtieron sus dificultades. Tuvieron 15 años para presentar estas medidas y las presentan 45 días antes de la elección. Actúan en función del grito de la tribuna, comentó el senador Blanco. Astori volvió a referirse ayer a las medidas, volvió a defenderlas. Fue después del almuerzo que compartió con la directiva de la Asociación Rural en la Expo Prado. El ministro sostuvo que lo que se dispuso, este paquete de instrumentos, apunta directamente a mejorar la calidad de la producción, la productividad y mejorar la eficiencia, de manera de empujar la competitividad. Agregó que el gobierno pretende, con un aumento en la actividad económica, provocar también un mayor nivel de ingresos públicos que permita empezar a corregir el déficit fiscal tan alto que está cerca del 5% del PBI. Hernán, el economista de la mesa, tiene la palabra para empezar. Yo estuve repasando un poco las medidas y creo que hay algunas que tienen algún sentido, pero en términos generales hay poco de novedoso, ¿no? Yo comparto ahí lo que decía la Cámara de Industrias aplicado en los temas industriales. Muchas de estas cosas que se anuncian ya estaban vigentes. La Cámara de Turismo, que dijo que mucho de lo que se anuncia ya estaba vigente, y son de poco efecto. Yo también hice alguna consulta con empresarios de distintos rubros a ver si esto le significaba alguna ayuda, mejora, y básicamente la respuesta fue que no. Entonces, creo que sí es un poco tardío para una situación de pérdida de competitividad y de empleo en el que viene el país ya en los últimos 4 años. Todo este periodo de gobierno va a cerrar con números récord de empresas en concurso y de pérdida de puestos de trabajo. Vamos a estar cerrando el año en algo parecido en el periodo de gobierno, una pérdida de 70.000 puestos de trabajo. Y ahí hay un tema de fondo que esto creo que no toca. Básicamente va a tener muy poco efecto las medidas estas que se están anunciando. Creo que es razonable con un gobierno que está terminando, que es difícil que introduzca medidas de fondo, y así como con el tema del déficit fiscal, le estamos pidiendo al gobierno hace tiempo que tome medidas y que no deje que siga creciendo, y lamentablemente no está ocurriendo. Creo que este paquete de medidas tiene que ver, sí, con el ambiente político electoral, pero son medidas de muy poco efecto en la actividad real. Edgardo, ¿tú qué tenés anotado ahí? Estoy anotado, estaba razonando. La producción pasaba recién a Sanguinetti, ¿no? Entonces, yo escucho, Sanguinetti dice que las medidas lo único que hacen son una aspirina. Otros dicen, están terminando el gobierno, pero quedan 6 meses, tienen que hacer algo porque estamos con el agua al cuello. Y otros dicen que los cambios tenían que haberse hecho hace 15 años. No está muy claro qué es lo que se le plantea al gobierno como crítica. O sea, si tiene que hacer algo, si tiene que hacer algo profundo, o si tiene que hacer algo o no hacer nada. Porque ya no tiene sentido actuar en este momento. Entonces, eso en primer lugar. O sea, el gobierno, acá las medidas que plantea no son medidas que modifiquen sustancialmente un planteo económico, un proceso económico que viene desarrollando durante todo el periodo de gobierno. Si llegara a ocurrir eso, se estaría diciendo que se está haciendo demagogia a último momento y cosas por el estilo. Entonces me parece que las medidas apuntan a confirmar o a profundizar, a generar modificaciones en algunos aspectos de lo que ha sido las propuestas generales del gobierno durante el periodo.
se le han reclamado al Poder Ejecutivo en distintos planos y da respuestas. En el plano de, repasando... Sí, a ver, podemos mencionar algunas de las medidas, ¿no? Vamos a poder repasar algunas, pues son como 14 o 15. Claro, tenemos algunas vinculadas a la promoción de exportaciones, donde se elimina una tasa del BROU y se genera para las pymes una posibilidad de exportar más con más facilidad, algo que las pequeñas pymes tienen que pagar, $200 para la exportación, se baja a $10. Hay cambios más pesados que pueden ser lo que tiene que ver con la industria automotriz. Las ensambladoras pueden traer kits no importados, pueden traer kits importados con cero de impuesto, como forma de estimular el ensamblado, o sea, la industria automotriz, en eso es un elemento importante. Lo mismo que puede ser en torno a la maquinaria agrícola, donde también se disminuyen drásticamente los costos para facilitar el proceso de armado a nivel local. Hay otras que tienen que ver con los servicios globales o las zonas francas, con la industria audiovisual. Ahora estamos hablando que acá en la plaza van a hacer una película, ¿no? Van a filmar. Bueno, en ese caso, por ejemplo, esa industria audiovisual está estimulada con créditos fiscales que posibilita de que todo el IVA que tengan que pagar en la producción para las cosas que no sean comerciales, lo pueden luego recuperar el IVA a través de crédito fiscal. Existen también en el plano del turismo exoneraciones que algunas ya estaban en el pasado. Hay medidas que tienen que ver con los free shop para lograr mejores condiciones con respecto a los free shop brasileros, que tenían menores impuestos que los que tenían en Uruguay. Y hay en el plano de investigación y desarrollo, que evidentemente no son de impacto de corto plazo, que son importantes en el mediano plazo. Una de las causas mayores de falta de competitividad en Uruguay de las industrias y de la producción nacional tiene que ver con la baja incorporación de investigación y desarrollo a los procesos productivos en Uruguay. Eso está demostrado por todas las encuestas que se han hecho históricamente. Múltiples encuestas de hace muchísimos años, todas reiteran lo mismo. La baja inversión en investigación y desarrollo por parte de las empresas. La competitividad no es puria. En el mundo y en el norte de que habla Hernán, y yo sé que está de acuerdo con esto, basa por meter mucho más investigación y desarrollo en los procesos. Y acá, en estas medidas que están planteadas, justamente apuntan a eso. Si invierte en investigación y desarrollo, tiene un retorno del 35% de lo que invirtieron en el gasto de investigación y desarrollo. Y si lo hacen asociado con centros tecnológicos y con las universidades, tiene un 45%. Esas medidas, que si bien no son de impacto inmediato, no va a mejorar las condiciones de trabajo en noviembre, en diciembre, sí son importantes para un proyecto de largo plazo del Uruguay, que necesariamente tiene que basarse en competitividad no espuria, basada en investigación y desarrollo. Bueno, yo creo que ya muy tarde las medidas. Estamos en un proceso de una economía muy de enfriamiento. Son medidas que de repente, si se hubieran tomado hace más de 2 años, hubieran tenido algún efecto. Hoy estamos en el límite, en grados graves de desempleo, en un 9%. El tema, por ejemplo, de los free shops se está reclamando hace más de 3 años. Ya se veía venir que Brasil iba a abrir free shop del otro lado y se las advirtió y no se tomaron medidas. Hay sectores muy complicados, como el sector de la lechería, que está muy complicado, con gran responsabilidad del Estado, cuando a Conapro le deben más de 30 millones de dólares y no se ha hecho nada y ni se nombra entre las medidas, y eso sí tendría que ser una acción clara del Estado y rápida, porque es un sector que está sufriendo, y quienes más sufren son los más pequeños, porque son las pymes, no son las grandes empresas, que también lo sufren en la lechería. O sea, yo creo que son medidas un poco demagógicas, en el sentido que vienen a darse recién falta un mes para la elección y salen con todas estas medidas cuando pudieron hacerlo antes. Obviamente que si Uruguay quiere crecer y queremos ese pequeño país modelo que todos los uruguayos parece que queremos ahora y que somos toballistas, es a través... No entendí el mensaje. Era una deuda pendiente del bloque anterior. Pero esa es una expresión de Valle y Ordóñez que está usando permanentemente Ernesto Talvi, ¿no? Claro, pero lo usamos todos de alguna forma. Y es verdad, o sea, si Uruguay quiere hace crecer... tiempo que no se usaba.
No, hace tiempo que no se usaba y Talvi la puso arriba. Que no se nosotros usaba la Pepe usamos. Valle hace tiempo. Nosotros No lo se usaba en el usamos, discurso pero político electoral. yo creo que el tema de investigación y desarrollo es sumamente importante, el tema de dar valor agregado a la producción y de generar valor agregado a través de eso es muy importante, pero no se ha hecho en 15 años, ¿no? Ahora no se va a hacer en el último mes. Sí, yo quería detenerme en un aspecto que recién mencionaba Elena, ¿no? Aparentemente a los productores de leche se les deben unos 30 millones de dólares por parte de Venezuela, y ese fue un negocio que se hizo con intermediación del Estado uruguayo. Y ahora el Estado uruguayo se lava las manos, el gobierno uruguayo se lava las manos con respecto a ese dinero, que está significando la ruina para un sector que ya está muy complicado, es decir, sobre todo para sectores más, los productores más chicos del área de la lechería, que es vital en el Uruguay. Asombrosamente uno ve que se manejan miles de millones de dólares para inversión extranjera. Entonces uno dice, pero a ver, estas medidas que son se miden en milésimas, o sea, difícilmente muevan la aguja de ningún sector de los que se supone que se quiere beneficiar. Por otro lado, hay un sector que se está hundiendo y se le deben 30 millones de dólares en los cuales el Estado es corresponsable, el gobierno es corresponsable, y sin embargo se invierten miles de millones para un negocio que, en todo caso, es decir, no va a producir ninguna clase de superávit por 20 o 30 años. ¿Estás hablando de? En este caso de UPM, ¿no? Sí, no es el único. Sí, pero la inversión no se hace ya. Estoy simplemente tratando de agregar algún elemento de contexto. Los 50 millones de dólares, lo que debe Venezuela es plata que habría que pagarle a los productores o a Conaprol, etcétera, ahora. La inversión esa, que es enorme, es por la vía de PPP, etcétera. No. Las expropiaciones que ya se hicieron tienen más valor. Las expropiaciones que hay que pagar ya tienen más valor que los 30 millones de dólares las expropiaciones para construir la vía. Hay un gasto. El crédito que se pidió para el ferrocarril, que es como de 1.000 millones, que ahora les dieron 500 millones de dólares, es casi 10 veces más de lo que se les debe a los productores lecheros. Entonces digo, si uno quiere invertir si el Estado quiere invertir para promover la industria, bueno, ahí tendría un caso con 30 milloncitos de dólares, o sea, muchísimo menos de lo que son cualquiera de los pasos de estas mega inversiones, estaría respaldando a un sector productivo que ya existe y que ya está en el Uruguay. Entonces, ¿cuáles son las lógicas de esto? A propósito de un planteo como este de Buenir. No, a ver, no hablamos de darles plata, hablamos de pagarles una cosa que se les debe y que el Estado sacó la cara para que se endeudaran, ¿no? Estoy de acuerdo que el Estado es corresponsable de la situación que señala Ovenir, y evidentemente es una decisión política a dónde van los recursos públicos. Ahí es un tema discutible, absolutamente. Lo que yo estoy cuestionando es la decisión política por la cual se niega el pago de un crédito a un sector. De un sector, se hacen estas medidas epidérmicas y se hacen inversiones monstruosas en cosas que no van a redituar nada en lo inmediato. Sí, y yo creo que hay algunos temas en que nos trancamos que no deberían ser motivo de debate y que sin embargo cuesta avanzar. Yo voy a poner un ejemplo. Está en el Parlamento, la Cámara de Diputados aprobó una ley de emprendedurismo que, entre otras cosas, tiene un elemento para crear empresas por acciones simplificadas que reduce mucho el costo de crear una empresa. El Senado aparentemente no lo va a votar y la ley no se va a aprobar. Entonces, ese tipo de cosas que sí pueden tener un impacto para la generación de nuevas empresas que no tienen estas medidas y que no deberían ser motivo de mayor debate ideológico, partidario. De hecho, creo que la ley se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados. Bueno, concentrémonos en las cosas prácticas, sencillas, en que no tenemos discrepancias, que van a tener impacto y que las podemos sacar. Creo que ese tipo de cosas realmente vale más la pena que medidas presentadas en forma muy grandilocuente y de efecto casi nulo. Antes de cerrar, antes de pasar al bloque final y volviendo al tema anterior, mirando mensajes de oyentes, encuentro de un celular terminado en 073. Pregunta para hacer tú. ¿Cuáles serían las medidas epidérmicas? ¿Por qué las calificó de epidérmicas? Y por lo mismo que todos dijimos, porque ninguna de estas va a modificar la estructura económica del Uruguay. Son pequeñas cosas que inciden en distintos sectores. No digo que estén mal. Lo que uno puede decir es que no modifican la ecuación en ninguna de las áreas que tocan, ¿no?
Sí, por eso digo, son epidérmicas. Cuando uno se hace un tajito se pone una curita, pero no es lo mismo que hacerse una cirugía. Digo, son epidérmicas. A eso me referí.